¿Qué onda amigos, amigas? Bienvenidos a tu canal, a un episodio más de Interpretarte. El otro día me topé con una historia que me gustaría enseñarte y es parte del tema de lo que vamos a hablar hoy. Chécalo, ahí te va. Pregunta me la hacen mucho de la Biblia. Buen punto. Miren, te voy a decir algo. He intentado leer la Biblia muchas veces, pero no la entiendo. Me la llevé a Exatlón y sé que la Biblia no se debe de leer como un cuento, o sea, tiene su chiste. Sí me gustaría que alguien me enseñara a leer la Biblia. Pues me llamó la atención porque pues es parte del tema que estamos nosotros tratando y del que estamos queriendo avanzar y crecer en el arte de interpretar, en el arte de aprender a cómo leer la Biblia. Eh, Él dice, no le entiendo, o sea, no le entiendo, intenté, me la llevé, ahí la tengo, y ¿qué hago? ¿Cómo la leo? Esto fue la experiencia de él, pero si es tu experiencia, si es, yo creo que todos en algún punto vamos a leer una Biblia. No sé cuántos años tengas leyéndola, 15, 20, o a lo mejor tienes un día o 2 días leyéndola, no importa. Pero lo que dice él es interesante porque dice, yo sé que no se debe leer como un cuento. Es importante. ¿Qué sería un cuento? Sería un cuento es una manera de expresar, una manera de expresión escrita que entra en los géneros literarios y él tiene una verdad ahí, hace algo y dice algo correcto. La Biblia tiene diferentes géneros literarios. ¿Qué es un género literario? Todas las literaturas comunican, pero comunican de diferente. Y la Biblia es literatura y comunica de maneras diferentes porque tiene autores diferentes y tiene épocas diferentes y cada uno escribe en un género literario diferente. Existen diferentes géneros literarios en la Biblia y eso es lo que lo pudiera estar haciendo complicado. Es lo que pudiera ser, por eso decimos muchas veces, ¿qué dice aquí? Ay, no lo entiendo, no entiendo por qué hacen esto o por qué hacen aquello. Me gustaría decir, ¿cuántos géneros literarios existen? Y existe, por ejemplo, géneros literarios narrativo, que relatan historias, aparecen en ciertos personajes en un tiempo y espacio determinados. Existe la lírica o la poesía, transmiten sentimientos y emociones. Por ejemplo, en un libro, si tú quieres encontrar sentimientos y emociones, es el libro de los Salmos. Es ahí donde dice mi alma está dolida, me siento como polvo, me siento hecho trizas. Si tú quieres leer un libro que se compenetre con tus emociones, esos son los salmos, porque están llenos de poesía, están llenos de lírica. Los, los narrativos es aquellos que cuentan la historia de Israel, cuando pasó, existe Moisés, abrió el mar en dos y nos apasiona las historias. La Biblia, en su mayoría, estaba haciendo un estudio, tiene el 44% en su estilo literario más grande que tiene la Biblia, es la narrativa, son las historias. Y dime, ¿a quién no le gustan las historias? A todos nos encantan las historias de Moisés, la historia de Gedeón, la historia de David y la historia que te sepas de la Biblia es apasionante. Hay muchísimas historias que las podemos guardar más fácil en nuestra cabeza, en nuestra memoria. Existe el género literario dramático y existe el didáctico. El didáctico se presenta un tema, se expresa una opinión, se divulgan enseñanzas o ideas. Y aquí, por ejemplo, dice, es el ensayo, la carta, la epístola. En la Biblia existe también la epístola. En otro porcentaje existen, ¿cuántas cartas existen en el Nuevo Testamento? Pablo envió cartas, Pedro envió cartas, Juan envió cartas. Santiago hizo una carta y las cartas llevan quién escribe, para dónde van y se leen diferente porque estas cartas van directas, una historia, aprendemos a través de la historia, pero en la carta son diferentes situaciones y es por eso porque existen diferentes géneros, diferentes libros en diferente tiempo, en diferente ciudad, en diferente contexto, es lo que hace difícil
para nosotros, por ejemplo, yo que nací en Los Mochis, Sinaloa, si tú naciste en Sonora, en México, en Guatemala, en Perú, en Brasil, la Biblia nació y, por ejemplo, en el siglo I, pues la Biblia se escribió en griego y los gobernadores eran romanos. Eran diferente contexto, diferente cultura, y es por eso que entiendo que cada uno de nosotros puede decir, la verdad es que está difícil, está en chino, está en francés, pues no, está en griego, está en hebreo y está en arameo, y realmente hay que meternos a estudiar para estudiar la Biblia. Realmente hay que aceptar el reto de decir, hey, la Biblia sí no es un libro tan fácil, pero voy a aceptar el reto de entrarle, voy a aceptar el reto de aprender a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque interpretar la Biblia, volvemos, es un arte. Entonces, sí, pero te felicito si ya tomaste la decisión de leerla y de decir, ¿sabes qué? Voy a entrarle, pero hay que entrarle sabiendo a qué obstáculos voy a tener dentro de la Biblia. Y yo creo que uno de los obstáculos primerizos, los más fuertes, es que pues escribió en otra época y en otro idioma, bajo otras circunstancias, bajo otros gobiernos, otro contexto cultural, bajo otro, todo totalmente diferente, que para leer y entender la Biblia tenemos que recrear cada contexto histórico-cultural para poder comprender lo que realmente nos está diciendo el autor. Bueno, amigos y amigas, por este día, por este ratito, yo creo que ya fue suficiente. Y te animo a que sigas leyendo. Si no lo has leído, si no le entiendes, te animo a seguirle intentando, a seguir leyendo, pero también a que me sigas. Vamos a hacer un equipo, vamos a estar juntos, vamos a aprender juntos a cómo estudiar la Biblia y a cómo interpretar la Biblia para entender mejor. Así que comparte este video, comparte este podcast y aprendamos juntos el arte de interpretar. Nos vemos en el próximo video, en el próximo capítulo. Bendiciones.